Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, hoy para hablaros del Amazonas. Es súper interesante. Mirad, no os podéis imaginar, es que os voy a decir una cosa, me declaro enamorada de Homero, que ni siquiera existió, pero bueno, hay grandes dudas. Y la verdad es que las Amazonas aparecen en la guerra de Troya, aparecen ahí por la primera vez. No se sabe, ya estoy yo cayéndome, no se sabe exactamente cuál es. Vamos a ver, los arqueólogos cuando investigan tienen las tumbas en las cuales deducen a partir de los ajuares que encuentran, pues, si eran ricos, si eran pobres, si tuvieron una muerte violenta, etcétera. Entonces, se ha encontrado, hay montones de historias porque la filología siempre provee mucho a la arqueología. Se pensaba que todo esto era una ficción, como también se pensaba que Troya era otra ficción, pero después se han visto sobre todo los kurganes, Kazajistán, toda la zona de los escitas, de lo que hoy es, que está en guerra, Ucrania. Los escitas eran gente nómadas que llevaban ganado y tenían caballos, eran muy buenos jinetes, domesticaban los caballos y a su vez ellos eran... y tuvieron una época de expansión muy grande, hay varias teorías, ¿no? Bueno, pues en esa zona se ha encontrado kurganes donde el muerto es una mujer que tiene todo un ajuar guerrero, o sea, que no es ninguna... no es ninguna ficción. Lo que pasa es que no se sabe porque los griegos también, el otro día me decíais a alguien por el chat del canal que por qué Argantonio tiene un nombre griego, siendo tartésico, porque los que nos cuestan las cosas son los griegos. Y entonces los griegos pues tienen una óptica muy parecida a la nuestra, muy parecida a la que va a ser la romana, etcétera, muy occidental. Y son lenguaraces. Obviamente, nada en verdad ni en mentira, sino el cristal con que se mira. Y los griegos pues describen a las amazonas como varoniles. Eran muy misóginos, todo hay que decirlo, con que se amputaban el pecho para lanzar con arco. No es cierto, porque para tirar bien con arco no necesita que a la niña, digamos, le atrofiaban con fuego uno de los pechos para poder ser buena arquera. Y eso no se corresponde a la realidad. Que una vez al año salían, o cada X tiempo salían para, digamos, tener progenie y se juntaban con los pueblos de al lado que pudieron ser escitas. eh, en fin, todo eso es lo que cuentan los griegos. Entonces, de todo ese marasmo de historiografía, de desarrollo de la historiografía, pues obviamente hay cosas que son verdad y cosas que más bien las pongo en duda, porque hay varias hipótesis, como por ejemplo que ellas tuvieron, sobre todo en determinadas zonas, en el Mar Negro, el Mar Caspio, la zona de la Anatolia, la zona de Ucrania, o sea, básicamente son de las estepas rusas que bajan y son aguerridas, visten como hombres, llevan en contacto con los griegos, porque ya sabéis que los indoeuropeos bajan a la zona de Grecia, toda la zona de, digamos, de Balcanes hacia abajo y... entonces se contaminan, digamos, del progreso de ellos, y porque el progreso siempre coloniza. Porque claro, cuando ves gente que hace las cosas mejor que tú y que tiene mejores cosas que tú, pues obviamente los copias porque son más efectivos, ¿no? Entonces ellas llevaban, ¿cómo se llama? Coto de malla, eso que llevan los carniceros, que es como un guante. Ellos llevaban una cota de malla, que son esa especie de alambre que te protege el cuerpo, y llevaban también indumentaria de hoplita, que es pues casco, y una especie de armadura que es un poco más torpe, y también más torpe y menos pesada que las armaduras que conocemos del Renacimiento, etcétera, del medievo, que te permitían más moverte. Y se han encontrado también, como os he dicho, tumbas con muerte violenta de las mujeres, pues un hachazo en el cráneo, ¿cómo se llama? Punta de flecha de cobre, en fin. Esto no es una ficción, sino una realidad, y sobre todo lo que nos ha contado esto, primero fue la filología y después han sido los ajuares de las tumbas de diferentes lugares.
como os he dicho, una de las teorías es que ellas se unieron a los había mujeres guerreras que eran de las estepas rusas como si dijéramos entre Rusia y Turquía. Vamos a dejarlo ahí, así lo hacemos más fácil, porque si no voy a estar diciendo que si aquí, que si allá. Imaginaros la estepa, la vida en la estepa es durísima. Entonces a las niñas les enseñaban a montar y a luchar con 10 años, a todas las niñas. Yo también tengo una sospecha, y es que los escitas fueron un pueblo muy guerrero, fueron un pueblo muy conquistador, y se pasaban, por ejemplo, en una de las conquistas se pasaban 28 años luchando por ahí. Pues las mujeres 28, 30 años, si cuando se iba tu marido tenías 20, cuando volvía tenías casi 50. Entonces estas mujeres se quedaban solas con el ganado, con los críos, con tal. Tengo la sospecha que lo mismo que en Japón emerge, digamos, las artes marciales, porque cualquier samurái te puede arreglar el cuerpo, cualquiera es cualquiera, ¿eh? Da igual tu condición de mujer, de niña y tal. Y entonces, claro, lo que aprenden son determinados golpes que te permiten, porque, por ejemplo, el karate es defensivo. Son artes, muchas de ellas, más que agresivas, defensivas, la mayoría. Y bueno, yo pienso que mejor las mujeres escitas lo que aprendieron a defender lo suyo por las cuentas que les traía, porque estaban solas, y muchas veces buscaron hombres también porque eran jóvenes y tenían ganas de reproducirse y querían que aquellos grupos no sucumbieran. Pero es que claro, que se te vaya tu marido 28 años de guerra, pues ya me diréis. Entonces, una de las hipótesis también esta de la Amazonas. El hecho real, mirad, es que los griegos la representan muchísimo. O sea, yo qué sé, en la lucha de las amazomaquias, que son luchas que hay de las amazonas con los héroes. Tenemos esas representaciones, yo qué sé, Pericles luchando con la reina de las Amazonas. Aparte, las Amazonas no tenían jerarquía. Otros dicen que sí, que mentalmente estaban divididas. Había una lucha, o sea, una relación armónica entre ellas de solidaridad, porque eran también pequeños grupos, no eran grupos gigantescos. Y sobre todo, yo qué sé, que más que nada el prisma que nos proyectan los griegos es un prisma un poquito machista sobre la Amazona. Pero sobre todo estas amazonas, como os he dicho, tienen un origen centroasiático, sería la palabra, y son absolutamente legendarias, y encuentran en las tribus nómadas que viven en el norte del Caspio. Os he dicho que más que describiros el norte del Caspio, no sé qué, en las estepas, entre Rusia y Turquía. Así estamos las cosas, porque dicen que parte de Anatolia fue repoblada por ellas. Hay, yo qué sé, en todos los museos del mundo hay escenas con amazonas, ¿no? Porque Pericles, por ejemplo, en su lucha con la reina amazona, al cual da muerte, se enamora de ella cuando les quita la armadura. O sea, son todas historias muy bonitas, muy poéticas. Hay escenas de amazomaquia en una de las cráteras, a mí eso de las copas, llamarles cráteras, que bonito, de Pronomos, que es la mítica lucha de los héroes contra las amazonas, y se convierte en un símbolo de conflicto entre... Porque es que la palabra Amazon tiene una etimología persa, pero sin embargo se confunde un poquito con la etimología griega, que es como sin pecho o algo así, que no tiene nada que ver. Y que los griegos contaban también que a los niños, los que nacían varones, si eran niñas las entrenaban, y si nacían varones o bien los mataban, o bien los abandonaban, o bien los dejaban ciegos. No me lo creo, lo siento. Bueno, sigamos, que tiene un nombre persa, y los griegos las pintan a las amazonas como unas bárbaras. También os voy a decir una cosa: los griegos, como les pasaba a los latinos con los alemanes, etcétera, etcétera, veían como bárbaros otras civilizaciones que eran como más violentas, más aguerridas, que no se regían por la democracia y tal. Pero yo pienso que los escitas, ahora se está viendo todo lo que están robando de la cultura escita, eran unos orfebres, unos artistas excepcionales. No me creo que fueran gente tan bárbara, aunque eran nómadas, eran unos orfebres, unos joyeros, pero vamos, todo lo que os diga me quedo corta. Sobre todo en la zona, en la época esta de la Amazonas, son como 5 siglos antes del nacimiento de Cristo. Bueno, ¿qué puedo decir? Porque ya sabéis que a mí Homero me fascina, y siempre hablo de algo que llega a Homero, porque es como, Homero es como una especie de árbol con muchas raíces, no sé, el árbol de la antigüedad y que todo, porque es que no había Polaroid, y él es como que hace la foto de la época. Bueno, él cuenta en la Ilíada cómo durante la guerra con los griegos, los troyanos habían recibido ayuda de las varoniles amazonas.
O sea, las mujeres tenían que ser pasivas, eso sí, trabajar mucho en casa, pero pasiva. Que era un pueblo de Asia Menor que es formado solo por mujeres que eran muy hábiles con el tiro con arco y eran buenas jinetes, cuya reina Pentesilea fue muerta por Aquiles. A mí eso de fue muerta me hace mucha gracia, porque es que vuelve transitivo el verbo, ¿no? Cuando vas al campo dice, he muerto, en vez de decir he matado, dicen, he muerto un águila, ¿no? O he muerto un jabalí. Y yo me quedaba como que muerto, ¿qué? Lo habrán matado, ¿no? Pero en fin, ese giro existe y es correcto. Bueno, estas guerreras lo que pasa, observaciones de filóloga, estas guerreras lo que pasa es que eran como muy singulares. Ya os digo que los griegos eran un poquito machistas, eran singulares y aparecen después en muchísimos mitos protagonizados, historias populares, con los 12 trabajos de Hércules también aparecen por montones de sitios donde Hércules roba el cinturón dorado de la reina Hipólita y su amigo Teseo la secuestra provocando un ataque de las vengativas mujeres contra Atenas. Me encanta. Y bueno, las amazonas se convierten así en una parte esencial de la mitología griega y ahí la tenemos representada en montones de jarrones maravillosos que están por todos los museos del mundo, el MoMA, el Metropolitan, el Louvre, yo qué sé. Todos tienen colecciones de Grecia antigua, cerámica de Grecia antigua, refinadísima, donde aparecen las amazonas. Todo esto lo voy a poner en el blog. Y por favor, en la Amazonas están también en relieve, y también hay esculturas que es una amazona muerta, o sea, con un cuerpo que no os cuento. Eh, bueno, pero ¿realmente existieron o es un invento de los autores antiguos? Sí existieron, sí, y hasta hace nada se pensaba que era un invento, no lo perdáis, ¿sabes? Ya durante la antigüedad los historiadores griegos intentaron dar respuesta a ese enigma, empezando por Heródoto. El primer historiador refiere a su historia con un curioso relato en que estas guerreras son seducidas por jóvenes escitas, quienes más bien eran las mujeres de los escitas, quienes abandonan a sus padres para formar con ellas el pueblo de los sármatas. Ellas llevaban, cuando representan a la Amazona en la antigüedad, llevan gorros frigios. A mí es que la apariencia de los frigios siempre me ha hecho mucha gracia. De hecho, cuando he ido a Turquía he comprado una tradición que tienen ellos, que no me acuerdo, que es como de teatro chino. Ellos están más vinculados con Oriente casi que con Occidente. Están en medio, ¿no? Y está hecho con pellejo de camello, o no sé, de un animal, ¿no? Y los colorean y todo. Entonces es con unos palitos, lo que nosotros tenemos, ¿cómo se llama? En Almería decimos cristovica, los catalanes dicen titelles, ¿no? Estas figuras, ¿no? De Caperucita, el zorro y tal. Bueno, pero ellos lo hacen con estas figuras que son de pellejo, que son un juego de sombra y hacen teatros con unos palitos que les clavan a la figura y están como así que se mueven y todas llevan sombrero frigio. Y yo cuando las vi, bueno, no voy a hacer ningún teatrito, pero no sé dónde la tengo, si no lo enseñaría. Pero me fascinaba esos sombreros frigios que llevaban todas. En fin, no me hagas caso, estos son digresios. Este pueblo de las Amazonas, sigamos con las Amazonas, están al norte del mar Caspio y las hijas de esta unión continúan cazando, yendo a la guerra, como los hombres, vistiéndose de manera... pero como hacían sus madres, o sea, ellas van con una especie de pantalones, van con túnicas largas porque ellos viven en estepas que son muy frías, en la zona de Ucrania, etc. En una de las obras publicadas tras la Ilíada se cuenta cómo Aquiles se enfrenta a la reina de las Amazonas. Es un relato precioso porque ella lucha muy bien y él piensa que se está enfrentando a un hombre hasta que la mata y antes de morir se enamora de ella locamente, o sea, le quita el casco y tal, ve que es una mujer guapísima, y entonces le mete un lazazo a Hipólita, de quien se enamora súbitamente al quitarle la armadura y ve que es una mujer guapísima. Bueno, otro... ¡Ay, qué cosa cuento! Hay otros autores que también hablan de la Amazonas. Hay unas figuras de Amazonas muy bonitas. Yo me estoy acordando de la Amazonas muerta, que no sé en qué museo debe estar esto, pero siempre se me están cayendo a mí estas cosas. Tengo como 4 o 5 auriculares. Sería cuestión de conectarme uno nuevo. Bueno,
¿Por dónde iba yo? Otros autores amplían esa tentativa de descripción enlazándola con el mito troyano al afirmar, como Hipócrates dice, cuando son bebés, ya estamos, sus madres les cauterizan el pecho. Venga, hombre, el pecho derecho con un hierro candente para impedir su crecimiento de modo que puedan tirar mejor con el arco. Se dice también que practican la bárbara costumbre de no casarse hasta que han matado a 2 o 3 hombres y que su sociedad es igualitaria, sin ricos ni pobres. Los griegos son así. Toda la historia antigua la tenemos que conocer a través de sus ojos y dicen lo que quieren muchas veces. O sea, su rigor algunas veces es un poco dudoso. Orientan, pero nada más lejos, porque el resto de cosas cuentan muchas trolas. Bueno, durante siglos, es su perspectiva. Todas estas descripciones lo que pasa es que son consideradas como simples historias inventadas, como mitos, sin fundamento alguno. Pero al hallar tumba en Rusia, en los kurganes están por Kazajistán, me parece que se llama, que es lo que os he dicho, la zona de la estepa y tal, que es donde se domestican los caballos, que después se ha visto que no, que en España también se domestican caballos, en Península Ibérica se domestican caballos, etc. Se han encontrado también en Armenia estas tumbas de mujeres con un ajuar guerrero. Y están fechadas entre los siglos 4, no, 6 y 4 después de Cristo. Esto lo que pasa es que obliga a replantearse mucho la veracidad de lo que nos cuentan las narraciones. Las mujerecitas visten también prendas largas, estas mujercitas que he dicho que son ucranianas, para protegerse de los rigores de la temperatura tan extrema que tienen en su país, y se tocan la cabeza, como os he dicho, con el gorro frigio. Hay yacimientos como el de Vitsa, no, el de Vitsa, el Bover, el Sirac, tengo que mirarlo ahí la chuletilla porque no me sé los nombres, y aparecen el 37% de restos de tumbas son de mujeres que están rodeadas de armas y cuyos huesos se descubren puntas de flechas incrustadas. O sea, han muerto con muerte violenta en el campo de batalla, marcas de cortes que demuestran su participación en los combates de la estepa. Son estas guerreras sármatas y escitas, que son las que nosotros llamamos, que no le cauterizaron el pecho ni nada de eso, que es que también tienen una imaginación un poco calenturienta, las que dan origen a la leyenda de las Amazonas, tan bonita y tan poética. Estos dos pueblos son una nación de nómadas que tenían la rueda, tenían el carro, domesticaron el caballo, porque con anterioridad al caballo tenían el onagro, pero eso lo tenían más, yo creo que por Egipto y tal, o sea, eran asnos salvajes que son grandotes. Entonces, claro, el caballo, lo que pasa, el caballo, el carro, el auriga y el arquero, pues lo que hizo fue que fueran muy competitivos en el campo de batalla, porque se movían a la velocidad. Claro, todo esto se lo copian el resto de pueblos, porque supone que su ejército gana en efectividad, por decirlo de alguna forma. Esta escita y sármata habitan en las inmensas estepas del norte de los mares Negros y el mar Caspio, como os he dicho. Y llegadas de las profundidades de Asia en el siglo VI, sí, antes de nuestra era, estos jinetes lo que pasa es que basan su economía absolutamente en el pastoreo, son nómadas. Y las incursiones, rechazando la vida sedentaria. ¿Vosotros veis qué escándalo todos los días? Rechazan la vida sedentaria típica de los griegos. Pese a ser un pueblo nómada, tanto los escitas como los sármatas, lo que pasa es que desarrollan... Por favor, ya vale, aquí siempre hay alguien en celo. ¡Qué escándalo! Desarrollan una grandísima habilidad en la orfebrería, como os he dicho, y la metalurgia. Su sociedad lo que pasa es que está estratificada en varias clases, como demuestra la mayor riqueza de algunas tumbas. La vida esteparia es durísima y las niñas escitas y sármatas se inician, por favor, en la, en la monta, como buenas jinetes de los 10 años, que son muy pequeñitas, y en el tiro con arco a partir de los 10 años. Y participan, ¿cómo se llamaba este país? También entrenaba a los niños a partir de esa edad. Bueno, no me acuerdo. Estos que eran griegos, pero que eran muy estrictos.
tengo fugas de memoria, esto ya al principio de la demencia. Participan en todas las tareas de la comunidad, incluida la guerra, en igualdad de condiciones con los varones. El aspecto, eso me lo creo. O sea, yo me creo que los escitas se fueran por ahí a conquistar tierra, dejaron sus mujeres, y esta lo que pasa es que fueron unas excelentes guerreras para defenderse de todo, porque si tenían ganado, si tenían no sé qué, digo yo, no lo sé. El aspecto de estas fieras mujeres era ciertamente chocante para los griegos, tan civilizados ellos. Decían que eran unas bárbaras, unas varoniles. Ellas visten pantalones y túnicas que tienen mangas largas y se protegen del frío porque viven en un sitio muy frío. Y muchas veces llevan, como os he dicho, armaduras de escama o malla. Y en base a algunos cadáveres masculinos descubiertos, que se han mantenido muy bien en el permafrost, que yo no sé por qué se mantiene también una especie ahí de... Y ellas llevaban también tatuajes, aunque el escudo de mimbre y la coraza de escama son las defensas tradicionales del pueblo escita. Lo que pasa es que a partir del siglo V, que se contaminan de los griegos, empiezan a incorporarse cosas que llevan los griegos, elementos griegos, gracias al comercio que tienen con ellos y los contactos que tienen con los mercenarios, que trabajan de mercenarios algunas veces. Otra costumbre incomprensible para los helenos es la de deformar las cabezas de los niños, se las apepinan con las bandas apretadas desde que son pequeñitos y alargan, hacen las cabezas como apepinadas. Eso lo hacían también los mitani, por eso se creía que Nefertiti era mitani, porque tenía una cabeza apepinada. Eso es muy, muy, muy delicado porque, claro, un niño se le está formando, un niño cuando nace tiene la cabeza blandita y entonces deformársela significa que no le puedes apretar la venda más de la cuenta porque te lo carga o lo dejan medio liquidado. Y eso es como... Si veis la escultura, la representación de Nefertiti, por eso se pensaba que el origen de Nefertiti era segunda esposa y era mitana. Lo que pasa es que ella era muy inteligente, muy guapa y bueno, pues eso, llegó a primera esposa. Pero eso es que era un símbolo de estatus que diferencia a los nobles del resto de la comunidad. Se pensaba que había algo así. En combate, las escitas lo que pasa es que emplean un arco que está hecho de madera, que tiene hueso y tiene tendón, y eso es un arma ideal porque es muy ligera y tiene mucha potencia para los ataques relámpagos que hacían. Eran inteligentísimas. Y porque ellas como que luchaban mucho en la llanura, en la estepa. El encuentro a corta distancia lo que pasa es que blanden una grandísima variedad de armas como son, yo qué sé, las mazas, las hachas, las espadas, las lanzas, y también saben usar el lazo como si fuera los tejanos porque tienen ganado y tienen que lazar al ganado para desmontar a sus rivales a caballo. Total, que eran habilidosas. Si eran trashumantes, eran buenos jinetes desde pequeños, también lo son los mongoles, desde muy chiquititos, todavía más pequeños, los niños son buenos jinetes. La amazona herida de Sosicle, que es del siglo V antes de nuestra era, fue uno de los retratos del nacimiento de Cristo, es uno de los retratos más famosos de estas mujeres guerreras, que está usualmente, porque eran muy míticas, está representada en actitud así como moribunda, tiene un cuerpo escultural, para significar el fracaso de las costumbres bárbaras de las civilizaciones griegas. Era como la contrarreforma, pero en época griega. Un arte propagandístico de mira, qué bárbara. Bueno, luchando junto a su familia, lo que pasa es que las amazonas escitas saben defender perfectamente su libertad frente a las invasiones de persas, macedonios, pero con la llegada de los hunos no tuvieron nada que hacer, eran muy bruticos. Desde Mongolia, en el siglo IV después de nuestra era, pues supuso el punto final de estas mujeres luchadoras. Algunas tribus se unen a los invasores y otras se refugian con los alanos junto a quienes invaden el Imperio Romano para terminar asentándose, fusionándose con ellos en Hispania, África. Y bueno, estos son hipótesis que se le va haciendo un seguimiento, y se va contrastando. Bueno, es un largo viaje para otras mujeres que alcanzan fama por primera vez bajo los muros de Troya. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.